Buenas noches, maestros. Gracias por conectarse nuevamente a nuestra sesión, ¿verdad? De este módulo 4, en donde estamos aplicando pues las herramientas que hemos aprendido en los módulos anteriores. Ya nuestra compañera Ivette nos explicaba en las semanas anteriores pues de GeoGebra y de Canva, ¿verdad? Y hoy vamos a recordar un poco lo que estuvimos trabajando con RoboCompás y cómo podríamos, de qué manera incorporarlo, ¿verdad?, a nuestro desarrollo de nuestras clases. Así que, pues, buenas noches a todos. Gracias por siempre conectarse, ¿verdad?, puntualmente. Como ya lo mencionaba Ivette, bueno, nuestra compañera Ivette Guerrero, pues todavía se encuentra en un proceso bastante difícil, ¿verdad?, en el hospital, pero confiamos en que Dios pues la va a sacar de ahí, ¿verdad? Bien, pero nosotras pues vamos a estar desarrollando con total normalidad hasta que finalicemos este módulo, ¿verdad? Y terminemos este proceso de aprendizaje que iniciamos pues ya hace varios meses. Así que gracias a los que nos acompañan desde el primer módulo y también a nuestros nuevos maestros que nos acompañan este módulo, los que han estado con nosotros también desde los anteriores capacitaciones que hemos estado dando. Bueno, este día corresponde, o esta semana, mejor dicho, corresponde explorar un poco cómo podemos aplicar en nuestras clases RoboCompás. Pero antes de comenzar, quiero recordarles, ¿verdad?, que estamos ya latente o está ya próxima la entrega de la actividad evaluada de este módulo. Recordémonos que la actividad evaluada de este módulo consta de dos partes, ¿verdad? La primera es la entrega del guión de clase y la segunda, pues, es la entrega de una evaluación, es decir, que cómo usted utilizaría o cómo planearía evaluar a sus estudiantes con estas herramientas que nosotros hemos dado. Y ya nuestra compañera Ivette en las sesiones anteriores nos explicaba, ¿verdad?, cuáles los pasos a seguir. En el caso de RoboCompás, pues la idea es la misma, ¿no? Que logremos realizar nuestra planificación con el modelo de planificación que se les ha enviado en Word, ¿verdad?, en el grupo de WhatsApp, que sigan ese modelo de planificación. Luego, pues que preparen usando Canva, ¿verdad?, que creo que la mayoría de acá podemos y dominamos la utilización de esta herramienta para realizar una presentación para sus clases, pero incorporar este recurso que es Canva, ¿verdad? RoboCompás, utilizar este recurso de RoboCompás en el desarrollo de la clase. Entonces, eso es lo primero, ¿verdad?, que se evidencie, ¿verdad?, el hecho de que lo que yo busco o lo que yo pretendo observar en su desarrollo es que se evidencie el hecho de que usted está utilizando el recurso de RoboCompás en el desarrollo de un contenido de su clase. Así que les recuerdo esa parte, ¿verdad? Ya estamos próximos, la próxima semana es ya la entrega, así que he revisado algunos avances que algunos de ustedes que están en el grupo de los que van a utilizar RoboCompás para presentar su actividad evaluada. He estado revisando algunos avances y he hecho algunas observaciones, ¿verdad? Así que es importante que vayamos desarrollándolo con tiempo, ¿verdad?, para que pues lo podamos hacer de la mejor manera. Y pues desde ya me pongo a su disposición por cualquier incógnita, interrogante o inquietud o duda que tengan en el proceso, ¿verdad? Estamos para servirles y cualquier cosa, pues ahí me pueden escribir en el privado, en el WhatsApp privado. Así que de antemano me disculpo porque la semana pasada pues había estado un poco incomunicada por la cuestión de que no tenía teléfono, pero ya hoy sí, ya recuperé mi número anterior, así que en donde me habían estado escribiendo anteriormente, pues ya está habilitado, ¿verdad? No hay problemas de comunicación ya. Así que vamos a estar al pendiente de cualquier inquietud
que ustedes puedan tener en el desarrollo de esta sesión que vamos a tener esta semana. Pero bueno, vamos a dar inicio entonces. Voy a compartirles en este momento la presentación. Permítanme. Ok, creo que ya estoy presentando. Vamos a ver. Para iniciar, pues quiero presentarles el documento de Word donde estoy desarrollando o desarrollé los guiones que voy a presentar este día. Hoy vamos a desarrollar dos contenidos, uno de cuarto grado y uno de quinto grado. Bueno, este modelo de formato de guión, ustedes ya lo tienen, que es el que se les ha enviado, ¿verdad? En el grupo de WhatsApp y que también se encuentra en nuestra página web que es Esmatecno. Entonces, ahí lo pueden encontrar también. Bueno, aquí están las generalidades del guión que ustedes ya bien la conocen, el nombre del docente, la asignatura, el tema, la hora estimada del tiempo que lo vamos a tardar en desarrollar el contenido, los contenidos procedimentales, conceptuales, actitudinales y el indicador de logros, que es bastante importante, ¿verdad? Luego en el desarrollo, pues ya nosotros tenemos una estructura, sabemos que el libro, el plan del Ministerio de Educación, pues tiene una estructura. En el caso de matemática, en ESMATE, pues el analiza, el soluciona, que son partes que tenemos que ir siguiendo, ¿verdad? Porque es la estructura que nosotros tenemos hoy en día en nuestras planificaciones. El comprende, el resuelve y luego hay una parte de práctica de lo que se ha visto en el desarrollo de la clase y luego pues para concretizar lo que se ha aprendido, ¿verdad? Una tarea. Entonces, esto creo que aquí pues todos sabemos desarrollarlo, ¿verdad? No hay dificultades, ustedes son muy entrenados en esta parte porque todos realizamos planificaciones, ¿verdad? Todos realizamos guiones de clase. Así que, bueno, ahí se encuentra el analiza, luego está el soluciona, luego el comprende, el resuelve y la parte de práctica para el estudiante. Ok, recordémonos que cuando estamos hablando de RoboCompás, ustedes se recuerdan, y para los nuevos maestros que nos están escuchando, explico un poco. Recordémonos que RoboCompás es una herramienta que nos sirve visualmente para nuestra clase, es decir, que es algo que el estudiante puede observar y como tiene una vista como que si fuese el lápiz y papel y usar los instrumentos tal y como son en la vida normal, en una panorama 3D. Entonces, esta herramienta pues es muy útil a la hora de presentarle al estudiante cómo utilizar más que todo las herramientas tales como la regla, el transportador, el compás, la escuadra. Entonces, porque a veces se vuelve bastante complicado en el desarrollo de nuestra clase. Me voy a ir a la presentación. En el desarrollo de nuestra clase se vuelve un tanto complicado estar explicando cada vez. Bueno, yo les mencionaba en mi experiencia como maestra que yo he estado dando clases, he tenido la oportunidad de dar clases desde primer grado hasta bachillerato. He pasado todas estas experiencias de enseñanza y en cada nivel es diferente. Los niños de básica, cuarto, quinto, sexto grado, de segundo ciclo, pues son bastante visuales y es necesario. De hecho, los contenidos en esos grados se presta para eso, ¿verdad? Y muy específicamente en el área de geometría. Vamos a ver nosotros si nosotros revisamos el plan de grado de cuarto y los contenidos que se desarrollan en cuarto,
pues la mayoría son cuestiones aritméticas y de geometría. Y en geometría pues está toda la parte de ángulos, se empieza a cómo se construye o se dibuja un ángulo, cómo se utiliza un transportador, cómo se utiliza la regla. Luego tenemos otros contenidos como por ejemplo triángulos, la clasificación de triángulos según sus lados, según sus ángulos. También en cuarto grado se ve esta parte de los cuadriláteros, paralelogramos y algunas de sus características que se ven características básicas, ¿verdad? Porque sabemos que, por ejemplo, en octavo grado se retoma lo de los paralelogramos, pero ya con más especificación, ¿verdad? Un poco más profundo, pero en los grados de cuarto, pues solamente son como las características y más que todo, el está enfocado en construir, es decir, que el estudiante aprenda a construirlos. Ya en octavo grado, pues ya estamos viendo más características, propiedades, teoremas, etcétera, ¿verdad? Ya no tanto la construcción, pero en cuarto grado sí, la construcción en páginas, usando su regla, su lápiz, su transportador, su compás, sus escuadras. Esa es lo fundamental. Entonces, la parte manual, es decir, la parte en que los estudiantes van haciendo cada vez estas construcciones en sus cuadernos, en sus páginas o libretas, etcétera, es el punto, ¿verdad? Es el punto. Entonces, RoboCompás nos sirve a nosotros, es una herramienta para el docente, de tal manera que usted puede crear su material y presentarlo, ¿verdad? Utilizando un cañón, lo presenta en la pizarra y los estudiantes pueden ir paso a paso viendo cuál es la construcción, cuáles son los pasos a seguir para construir un ángulo, para construir un triángulo, para construir cuadriláteros, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante. ¿Por qué? Generalmente cuando nosotros damos estos tipos de contenido, eh, todos nosotros que somos maestros de matemática tenemos nuestro estuche de geometría para pizarra, que es un transportador grande, una regla grande, una escuadra, un metro, y vamos haciendo las construcciones. Yo me imagino, y creo que todo lo hemos hecho así, por ejemplo, si vamos a explicar cómo medir un ángulo, agarramos nuestra regla y le vamos diciendo al estudiante paso a paso lo que tiene que hacer. Pero sucede, y ustedes no me van a dejar mentir, que hay estudiantes que, yo qué sé, se distrajo y no vio el paso 2, que era lo que se hacía después de hacer la línea base para construir nuestro ángulo. Bueno, pues entonces hay que volver a hacer esa construcción, borramos la pizarra, volvemos a hacer, y por ahí hay otro que no entendió a la primera, hay que volver a explicar, seguimos en el proceso de aprendizaje y de enseñanza, y por ahí tenemos otro estudiante que todavía no ha comprendido cómo se hacía la construcción, y hay que volver nuevamente a dibujar en la pizarra. Y se vuelve quizás no tedioso, pero sí quita tiempo y no optimizamos el tiempo que tenemos en el salón por estar haciendo esto de borrar, volver a hacer. ¿Cuándo podemos, en este caso, utilizar o la herramienta de RoboCompás nos sirve para hacer estas construcciones y nosotros vamos dando clic y estas construcciones se van repitiendo las veces que nosotros necesitamos o necesitemos que el estudiante las observe? Las veces que el estudiante necesite observar los pasos hasta que él comprenda qué es lo que debería hacer, pues RoboCompás nos ayuda, nos facilita esa tarea. Entonces, ese es el enfoque, ¿verdad?, que nosotros podemos darle a la herramienta de RoboCompás. Ahora, podríamos enfocarlo también en otro sentido, en el sentido en que usted le enseña al estudiante a utilizar RoboCompás, que pienso yo que un estudiante, por ejemplo, de quinto grado en adelante, fácilmente puede usar comandos básicos de RoboCompás siempre y cuando, ¿verdad?, vaya de la guía del maestro, ¿verdad? Entonces puede también llevarse por ese lado la utilización de la herramienta de RoboCompás. Podemos usarlo como un recurso exclusivamente del maestro, es decir, un recurso para la clase,
para presentar visualmente ciertas cosas a los estudiantes, o también podríamos de alguna manera, ¿verdad?, retomarlo como que los estudiantes utilicen en sí ellos mismos la herramienta para hacer sus propias construcciones, por ejemplo. Pero tendríamos que enfocar, y eso era uno de los comentarios que por ahí le hacía una maestra, tenemos que enfocar bien eso, en cómo vamos a enfocar nuestro robo, ¿verdad? Si es como un recurso para nosotros o es como un recurso el que el estudiante puede utilizar para hacer sus construcciones. Pero eso habría que verlo, y eso pues ya va a depender mucho, ¿verdad?, de, digamos, las facilidades que nosotros tengamos dentro de nuestra institución para poderle enseñar a nuestros estudiantes este tipo de herramienta, ¿verdad?, que tengamos el tiempo, que tengamos los recursos para hacerlo. Pero si no, pues al menos nos sirve a nosotros para preparar nuestro material de clase. Bueno, el contenido de cuarto grado que yo he elegido, o sea, realmente es sencillo, ¿verdad? Construcción de ángulos utilizando transportador. Y lo elegí porque vamos a ver al final de esto otros ejemplos, ¿verdad?, donde nosotros podemos utilizar RoboCompás. En cuarto grado hay mucho material que podríamos, muchos contenidos en los que nos puede servir RoboCompás. Pero elegí este porque considero que esto es algo bastante fundamental en cuarto grado, y realmente para los estudiantes les cuesta, y los que son maestros de básica no me van a dejar mentir, los estudiantes tienen dificultades en cómo medir ángulos. Entonces es importante que ellos logren visualizar, ¿verdad?, de alguna manera cómo podemos construir cualquier tipo de ángulos que me soliciten. Entonces, bueno, continuemos acá. Vamos aquí a la analiza. Bueno, en este caso nos dice, Carlos dibujó un ángulo de 40 y otro de 240 grados. Dibuja en tu cuaderno los mismos ángulos considerando los pasos que siguió Carlos. Y luego nos muestra, después de la analiza, que esto en teoría pues es un tiempo que se le tiene que dar al estudiante para que él intente o de alguna manera descubra o de alguna manera invente también, ¿verdad?, una forma de hacerlo. Y ahí es donde nosotros le damos quizá la pauta de que puede equivocarse, ¿no? Porque en el analiza estamos observando qué es lo que el estudiante sabe, cuáles son los procesos mentales que él utiliza para resolver cierto tipo de problemas. Y por ahí podemos descubrir muchas cosas con nuestros estudiantes. Luego, en el soluciona, ¿verdad?, ya nos presenta cómo lo hizo. En este caso, hablaba sobre Antonio. Y luego va dando paso a paso lo que se debe de hacer para construir el primero, que es un ángulo de 40. Tras un segmento de recta, que será un lado del ángulo. Coloco el centro del transportador en el extremo izquierdo, que será el vértice. Y esta parte de colocar el transportador a los estudiantes se les dificulta bastante. No sé en qué radica la gran complejidad, pero a ellos les es bien difícil en los primeros años, en cuarto, tercer grado, utilizar el transportador y alinear, ¿verdad? Alinear el transportador con la base que hemos dibujado para construir nuestro ángulo. Les cuesta manipular el instrumento. Luego nos dice, marca la graduación donde la medida del ángulo sea 40, y aquí hay que explicarle al estudiante, ¿verdad?, que nuestro transportador, pues siempre hay que fijar, vamos a contar desde 0, ¿verdad? 0, 10, 20, porque a veces los estudiantes se vienen en la otra línea donde está la marcación y solo buscan el 40, pero no se dan cuenta si han empezado a contar en el sentido correcto, ¿verdad?, iniciando desde 0. Luego de eso, trazo el lado final desde el vértice pasando por la marca que se hizo en el paso anterior. Vale. Entonces aquí los estudiantes, usted podría presentar, así como estoy presentando yo la diapositiva, por ejemplo, usted puede crear su diapositiva e ir presentando y desarrollando la clase. Ahora, imagino que cada quien, por ejemplo, diría luego lo siguiente, bueno, entonces esto lo vamos a hacer, hagámoslo en nuestro cuaderno. Y vamos guiando al estudiante a, ok, hagamos el paso número 1, tracemos la recta. Paso número 2,
coloquemos el transportador. Paso número 3, marquemos el ángulo de 40. Luego unimos con un trazo, ¿verdad? Un trazo desde el punto donde marcamos 40 hasta el vértice de nuestra base. Y ahí ya está nuestro ángulo de 40. Y lo mismo, bueno, pasa con el otro ángulo, el de 240, que aquí ya incrementa un poquito la dificultad porque ya hay que girar el transportador. Entonces aquí ya nos menciona, traza un segmento de recta, que será a un lado del ángulo, esa parte sea puntuada. Luego dice, coloco el centro del transportador en el extremo izquierdo, que será el vértice. Marco la graduación de semida del ángulo de 60 y luego pues colocamos el complemento y ahí ya está el ángulo de 240. Ahora, si nosotros presentamos solo estas imágenes a nuestros estudiantes, para algunos estudiantes es fácil solo ver imágenes y seguir los pasos, pero hay otros que necesitan ver la construcción. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que expandir, ¿verdad? Nuestra forma de presentar el contenido. Recordémonos que no todos nuestros estudiantes aprenden de la misma manera y nosotros tenemos que ser bien versátiles para lograr que la mayoría de nuestros estudiantes comprenda qué es lo que se está haciendo, lo que se está tratando de hacer, ¿verdad? Luego en el comprende, pues ya después de haber intentado o explicado cuáles son los pasos que se deben de seguir, pues aquí en el comprende consolidamos, ¿verdad? Cada uno de los pasos que se deben de seguir. Y bueno, aquí está la serie de pasos, ¿verdad? Con la regla trazar el segmento de recta, colocar en el centro de transportador el extremo del lado, ubicar el transportador a la medida del ángulo que se desea trazar, con la regla unir el vértice del ángulo con la marca hecha en el paso 3. Y lo mismo, la misma explicación para el otro. Ahora, aquí es donde yo en lo personal utilizaría RoboCompás, es decir, entre el paso donde yo explico cuáles son cada uno de los pasos que vamos a ir siguiendo, por ejemplo, yo pondría en el pizarrón esta presentación y diría, ok, estos son los pasos que vamos a seguir. O pondría, por ejemplo, me vendría y pondría esta lámina donde están los pasos, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Y lo vamos a ir haciendo, pero podemos ir visualizando al mismo tiempo en un RoboCompás. Ok, me voy a ir aquí donde yo ya tengo una construcción previamente hecha de lo que vamos a desarrollar. Y esa es la parte y les explico un poco para los que no habían recibido. No sé, me confirman si están viendo la página de RoboCompás, por favor. Sí, se ve. Sí, sí, ¿verdad? Gracias. Vale. Le explico un poco para los que no estuvieron en nuestra capacitación de RoboCompás. Bueno, RoboCompás, esta es la interfaz de RoboCompás. Simplemente buscamos, colocamos en el buscador robocompás.com, accedemos, ¿verdad? Vinculamos nuestro robo. Recordémonos, maestros, que debemos de vincular nuestro robo con una de nuestras cuentas de Google, puede ser nuestra cuenta institucional o una cuenta privada. Y ya con eso usted puede ir guardando sus construcciones. Nosotros, si ustedes se recuerdan, ya tenemos construcciones el módulo 3 de RoboCompás. Usted tiene sus construcciones ahí. Por ejemplo, yo aquí tengo mis construcciones de todo lo que hemos estado desarrollando en las sesiones anteriores, que me pueden servir para mi clase. Ahora, puedo diseñar mi propia construcción para lo que nos interesa. Recordémonos que nuestro RoboCompás es una plataforma o es una interfaz donde sigue instrucciones y para esas instrucciones pues hay comandos específicos. Estos comandos, recordémonos que están aquí, ¿verdad? En nuestro manual, ahí están todos los comandos de RoboCompás que nosotros podemos utilizar y recordémonos que nuestros comandos se escriben en inglés, ¿verdad? Entonces hay que manejar un poco las palabras clave, ¿verdad? Como point, que es punto, line, que es línea, angle, que es ángulo, esta palabra de fundangle, que es para medir ángulos. Entonces, son
comandos básicos que nosotros vamos a ir aprendiendo. Y por aquí, por eso les explicaba yo, por ahí a alguien podría ocurrírsele, en lugar de solo utilizar RoboCompás como una herramienta para dar la clase, enseñarles a los estudiantes a utilizar RoboCompás, así como, por ejemplo, les enseñamos a utilizar GeoGebra, por ejemplo, dedicar un tiempo para enseñarles a utilizar los comandos básicos de RoboCompás, y se puede hacer. Esto obviamente ya va a depender pues de su carga académica, de los recursos que usted tenga en la institución, de las facilidades que le dé sus autoridades para desarrollar, digámoslo, esta parte que no va dentro de los contenidos de nuestra currícula según el Ministerio de Educación, pero que es muy útil porque vamos reforzando no solo la parte de geometría, sino también esta parte de comandos, ¿verdad? Es esta parte de, digámoslo así, como tipo programación, digámoslo así, pero que va siguiendo un orden lógico. Entonces estamos reforzando la parte geométrica y el pensamiento lógico de nuestros estudiantes para hacer construcciones. Y por ahí podría irse también un desarrollo de, o la aplicación de RoboCompás, es decir, enseñar a nuestros estudiantes a realizar construcciones dentro de la plataforma. Pero en este caso, solamente lo vamos a utilizar como una herramienta para nuestra clase, en este ejemplo que yo estoy dando. Entonces, por ejemplo, yo podría ir, ok, vamos a realizar la construcción de un ángulo de 40, según los pasos que hemos visto. Esto obviamente el estudiante pues no es necesario que lo vea, ¿verdad? Esta parte de aquí de los comandos que yo tengo. Acordémonos, aquí lo que yo he hecho, miren, según lo que tenemos en esta barra de acá, los comandos que he utilizado son comandos sencillos de colocar punto para hacer nuestra base, del punto, la etiqueta A mayúscula, que es el punto 4,4, que es este punto que está acá, el punto 12,4, que es el punto que está acá. Luego tracé una línea, aquí lo estoy haciendo, tracé una línea del punto A al punto B, que es nuestra base, ¿verdad? Es lo primero que hay que hacer para construir un ángulo, hacer la base. Luego, vamos, después de haber construido la base, medimos el ángulo que necesitamos. En el caso de RoboCompás, para medir ángulos, recordémonos que el comando angle nos va a pedir de dónde a dónde voy a medir el ángulo y la magnitud de este ángulo, que en este caso sería 40. Entonces, nosotros vamos a hacerlo de A a B. O sea, ahí se va a posicionar el compás, perdón, el transportador, perdón, y un ángulo de 40. Y lo que va a hacer el comando angle solo me coloca un punto donde está el ángulo de 40 grados. Es decir, lo que nosotros haríamos cuando ponemos el transportador, ¿verdad? Medimos 40 y colocamos un punto. Eso es lo que me hace el comando angle. Luego de eso, lo que se hace pues es pasar una línea, ¿verdad? Desde el vértice izquierdo hacia el punto donde colocamos, donde se medía el ángulo de 40 y hacemos una línea. Y entonces aquí le he dado esa instrucción yo, que lo he llamado como E mayúscula, una línea que va desde A hasta D, que es este punto, el punto A es este y el punto D es este que tenemos acá, que ya lo habíamos puesto en el comando angle, ¿ve? Y acá yo le puse 3 porque quería que sobrepasara, porque acordémonos que si yo no le pongo nada, solo me lo va a hacer hasta ahí. Es decir, desde el punto A hasta el punto D, pero yo quiero que sobresalga la línea y le puse 3, podría ponerle más, voy a poner 4. Y luego, lo último que, el último comando que le di para hacer esta construcción es el comando fundangle, que es para medir el ángulo. Entonces ahí me va a aparecer el transportador y se va a ver cuál ha sido el movimiento que se ha realizado al final, ¿verdad? Y me va a marcar el ángulo de 40. Ahora, ¿cómo lo veríamos? ¿Cómo se lo presentaría yo al estudiante? Bueno, podría venir a reproducir desde el inicio, ahí. Ahí, por ejemplo, yo aquí lo tengo en el súper rápido, ¿verdad? Pero yo puedo ir pausando y de eso se trata. Por ejemplo, usted está en su clase, presenta este robo. Ocultamos la barra y vamos
y vamos a ir, podemos ir paso a paso. Por ejemplo, puedo ir solamente a ir colocando las primeras construcciones que hice, poner el punto de inicio, el otro punto y hacer una línea de este punto a este punto. Le digo al estudiante, vamos a construir la base de nuestro ángulo. Entonces ahí tomamos nuestra regla y aquí le puedo, recordémonos que nosotros podemos bajarle la velocidad, ¿verdad? Porque algún estudiante me puede decir, pero muy rápido, no entendí qué hay que hacer. Ok, volvamos. Y esa es la virtud, ¿verdad? De esto. Aparte de que lo estamos viendo en un formato tipo 3D, porque aquí yo podría hacerlo un poquito más acá para que se vea tipo como que estamos trabajando en nuestra página de cuaderno, o algunas instituciones usan cartapacio, cuadernillo. El punto es que estamos usando tipo papel y lápiz, ¿no? Entonces ahí pasamos nuestra línea base, y después de pasar nuestra línea base, pues nos vamos, aquí puedo ir a reproducir desde el inicio. Bueno, vamos a poner un punto de inicio y de qué longitud va a ser nuestra base. Y luego de eso, tomamos nuestra regla y hacemos nuestra base. Ok, ¿qué sigue después? El segundo paso, tomamos nuestro transportador, nos alineamos. Aquí le puedo dar pausa yo. Miren, recordémonos, hay que alinearnos, ¿verdad? El cero debe de estar alineado de nuestro transportador. Miren, el centro del transportador debe estar alineado con el vértice izquierdo de nuestra base o nuestro borde de la base debe estar alineado con el centro del transportador, el cero debe de estar alineado y empezar a contar desde 0 hasta 40. Y yo le puedo ir diciendo al estudiante, ok, luego de eso marcamos dónde está 40 y ponemos un punto. Luego de poner el punto, tomamos nuestra regla y unimos, ¿ve? Pues ahí le puedo ir dando pausa yo. Unimos desde este vértice de acá hasta donde puse el punto donde había marcado 40. Y ahí ya está nuestro ángulo de 40 grados. Y ahí solo puedo comprobar, ¿ve? Y ya solamente escribo que es un ángulo de 40 y listo. Y esto lo podemos ir repitiendo las veces que sean necesarios, a la velocidad que necesite el estudiante. Por ahí hay estudiantes siempre que son muy rápidos para comprender las cosas, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener otros recursos para ellos también, ¿verdad? Si ellos ya terminaron, tenerles más trabajo. Pero por ahí tenemos también estudiantes que se les dificulta un poco la materia, quizás no tienen esta habilidad espacial, ¿verdad? O de manipulación de los instrumentos y es necesario repetir una y otra vez los pasos. Entonces yo aquí puedo volver a repetir, no entendí no vi qué paso, bueno, volvamos otra vez y puedo ir dándole pausa en los momentos que yo considere necesario, de tal manera que nos aseguremos, ¿verdad?, de que todos nuestros estudiantes, o al menos la mayoría, comprenda qué es lo que se debe de hacer. Y bueno, ya a partir de esto, pues yo puedo aquí hacer modificaciones. Aquí, bueno, ya no quiero, podemos hacer otro ejemplo. Ya hicimos uno de 40, ok, entonces ahora les invito a que hagan y podemos ir, ya viene la parte de donde los estudiantes tienen que practicar, ¿verdad? Okay, ahora ustedes van a hacer por sí mismos un ángulo de, yo qué sé, de 70. Entonces aquí solamente como ya tenemos nuestro comando, simplemente le cambiamos la magnitud. Y ahí está, mire. Y podemos ir, y aquí solo voy modificando y se va a ir mostrando los cambios en nuestro RoboCompás, ¿verdad? Y podemos ir retroalimentando y reforzando lo que nuestros estudiantes están aprendiendo. Y por ahí pues puedo decir, ok, les doy tiempo de que lo hagan ustedes y luego vamos a comprobar si lo han hecho bien. Vengo yo y no tengo la necesidad de estarlo haciendo paso a paso con la regla y en un plumón, sino que simplemente me vengo a reproducir mi robo y les digo que fíjense si lo han hecho bien, vaya, tuvieron que haber hecho esto primero, recuérdense la base siempre, luego poner el transportador, luego medir exactamente en 70 y marcar y ya tenemos nuestro ángulo de 70 ahí. Entonces,
esta es la ventaja. Yo sé que ahorita, pues, ¿qué comandos estamos utilizando? No son la gran cosa de comandos, pero sí es un recurso valioso, se los digo, que los estudiantes son capaces, les ayuda bastante el hecho de ellos visualizar esto, de ver el transportador y de qué manera en realidad se tiene que colocar, porque como una maestra que ha tenido la experiencia en dar clases en tercero, segundo grado, a veces el maestro tiene que desplazarse uno por uno y irle diciendo, acá tenés que poner transportador, porque ellos no comprenden dónde, en qué manera o en qué posición se coloca. Entonces, RoboCompás nos facilita el trabajo, es decir, ellos pueden ver y por ahí va a haber alguien que aún con RoboCompás no lo va a comprender y me voy a tener que acercar a ayudarle. Pero RoboCompás me da el beneficio de que los estudiantes van viendo toda esta parte de la manipulación de los instrumentos como si lo tuviera en sus propias manos. Y bueno, lo mismo sucedería, pues aquí voy a pausarlo, le voy a dar más velocidad porque ya casi vamos a tener nuestro receso. Y aquí pues lo mismo sucedería con el caso del otro ángulo, que ya no era un ángulo de 40, sino que era un ángulo de 200, de 200 ¿qué? Pero no me recuerdo. De 240 me pedí ahí. Entonces lo mismo, yo por acá hice la construcción, por ahí ya va a aparecer la construcción del otro ángulo y con la misma idea, ¿no? La misma idea de que los estudiantes vayan visualizando paso a paso qué es lo que pueden hacer y que usted vaya pausando en los momentos que sean necesarios, de tal manera que el estudiante logre visualizar lo que se tiene que construir, ¿verdad? Ahí. Y luego ahí está la parte donde tiene que darle vuelta al transportador y medir el complemento, ¿verdad? Después de que midió 180, luego medir el complemento para completar los 240 grados que me pedía la construcción, ¿verdad? Entonces, esta parte de ver incluso de qué manera, porque los estudiantes, bueno, ¿y a qué lado lo muevo, mija? ¿Hacia dónde lo roto el transportador? ¿Y cómo lo pongo? ¿Y en qué sentido va? Se les dificulta, sobre todo a las edades de tercero, cuarto grado. Entonces, RoboCompás nos da esa ventaja. Quiero ver, me voy a ir otra vez aquí a mi diapositiva. Y luego, pues, acá, permítanme, luego después de utilizar nuestro robot, pues ya después de que los estudiantes tienen claro qué es lo que deben de hacer, cómo se construye un ángulo, pues aquí ya, pues, ya les puedo poner yo un par de ejercicios y podemos verificar luego, incluso usando RoboCompás, si les doy tiempo a ellos que lo hagan, que manipulen, que construyan y luego concretizamos, ¿verdad? Si ellos lo han hecho presentando en nuestro robo. Y finalmente, pues está la parte de la tarea, ¿verdad? Donde ya concretizamos todavía aún más lo que se ha realizado en la clase. Así que este sería el primer ejemplo que yo les traigo para una clase de matemática de cuarto grado. Voy a cerrar acá. Y en este momento nos vamos a ir al receso. Nos vamos a ir al receso de 5 minutos y luego de 5 minutos estamos 8:10. Volvemos a las 8:15 y les doy el otro ejemplo para quinto grado. Así que volvemos en breve, maestros.
Muy bien, maestros. Continuamos con la segunda parte. Y hoy les voy a presentar un ejemplo para un contenido de quinto grado. Voy a volver a compartir pantalla. Ok. Para quinto grado, también. Ahí está. Para quinto grado he elegido el trazo de polígonos regulares. En uno de los de la unidad que está ahí de geometría de quinto grado, pues se introduce a toda la parte de polígonos y uno de los contenidos es pues construcción de polígonos regulares. Entonces, para construir polígonos regulares, pues hay dos formas de hacerlo. Podemos hacerlo simplemente utilizando transportador o podríamos hacerlo también utilizando compás. Para este ejemplo, yo lo he planificado utilizando el transportador. Entonces, vamos a ver cómo se realizaría. Bueno, está el analiza, ¿verdad? ¿Cómo se puede dibujar un pentágono regular y un hexágono regular? Es la pregunta que le lanzamos al estudiante y luego pues vamos verificando cuáles son las ideas o cuáles son los pasos que ellos consideran que deben de realizarse para construir un pentágono regular, ¿verdad? Luego pues se presenta el soluciona, aquí en el soluciona pues ya se dan paso a paso qué es lo que se debe de hacer, ¿verdad? En el ejemplo de construir un hexágono regular, ya sabemos que las características de un hexágono es pues un cuerpo, perdón, es una figura geométrica que tiene 6 lados iguales y sus ángulos internos también tienen la misma medida. Y para ello pues hay que hacer ciertos procesos, ¿verdad? Primero, si es un polígono regular, pues cumple estas dos características, lados de la misma medida y ángulos de la misma medida. Entonces, para asegurarnos de eso, pues lo primero que se hace es se traza una circunferencia, luego se divide 360 entre 6, ya que estamos construyendo un hexágono, ¿verdad? Luego de hacer esa división, vamos a tener el ángulo, que es el que vamos a ir midiendo para construir nuestro hexágono. El paso número 2, se ubica el transportador en el centro de la circunferencia. Paso 3, se marcan los puntos en la circunferencia cada 60 grados. Entonces nosotros ahí vamos haciendo las construcciones cada 60 grados, que es hasta finalizar la circunferencia, ¿verdad? Y ahí nos va a ir dando los vértices de nuestro hexágono. Finalmente se trazan los segmentos correspondientes a los lados del hexágono y ya tenemos construido nuestro hexágono regular. Vale, entonces esto es la presentación de qué es lo que se debe de hacer. Ahora, ya en la práctica, y esto se vuelve aún más tedioso de hacerlo en el pizarrón. Nuevamente les digo, yo tengo, por ejemplo, tengo mi compás y mi transportador de pizarra y es bastante complicado estar haciendo, ¿verdad? La circunferencia en la pizarra, se lleva tiempo, quizás no es tanta la complejidad, pero sí lleva un poco de tiempo porque manipular los instrumentos geométricos a esa escala es más difícil que manipular los comunes, los normales, ¿verdad? Que nosotros utilizamos en lápiz y, en páginas, ¿verdad? Que el del pizarrón. Entonces, lleva un poco más de tiempo. Ahora, ¿qué pasa si en la medio de la explicación alguien me dice, yo no entendí tal parte? Toca volver a la explicación, volver a borrar muchas veces, volver a hacer las construcciones. Y en el caso de construir polígonos regulares, pues no es tan, digámoslo, práctico de estarlo haciendo uno a uno en el pizarrón, ¿verdad? Con nuestro material geométrico de pizarrón. Entonces, para eso, pues está la facilidad, ¿verdad? Del RoboCompás. Bueno, tenemos el comprende.
Y luego de haber explicado, pues nos vamos a hacer la práctica de tal manera que el estudiante pueda ir viendo el RoboCompás y siguiendo estos pasos en su página, ¿verdad? Ya con sus instrumentos en físico. Entonces, tengo aquí mi construcción de RoboCompás para crear un hexágono. Y vean, aquí lo tengo. ¿Qué comandos he utilizado yo para crear nuestro hexágono? Bueno, recordémonos que según lo que acabamos de ver, para crear nuestro hexágono, primero tenemos que definir una circunferencia y eso lo hacemos con el comando ARC, ¿verdad? De arco. Hacemos una circunferencia, en este caso ponemos recordémonos que nos pide el comando arco, nos pide el punto de inicio, que sería nuestro centro de la circunferencia, ¿verdad? El punto de inicio, que es el 7,6, el que yo elegí en este caso. Me va a pedir el radio, que en este caso yo elegí un radio de 5, y nos va a pedir desde dónde quiero que empiece a medir mi arco, que yo he decidido que empiece a medirlo desde 0, ¿verdad? Y aquí le damos la medida del arco. Y como nosotros queremos que nos cree una circunferencia, por esa razón le damos ahí 360 grados. Entonces ahí ya nos hace la circunferencia, que es el primer paso. Luego lo que yo hago acá es definir nuestro punto, nuestro centro de la circunferencia. Aquí yo lo defino de una sola vez y lo pongo, mire, el 7,6 porque es importante. Luego venimos y trazamos el otro punto de un extremo de la circunferencia para luego trazar una línea que va desde A hasta ese extremo de la circunferencia, que va a ser nuestra línea base para ir colocando nuestro transportador y midiendo el ángulo de 60. Entonces aquí, mire, yo coloco el transportador. Aquí se vio súper rápido porque yo tengo una velocidad bastante alta. Vamos a bajarle a este por lo menos. Aquí yo le he dado, le he dado una instrucción que me mida un ángulo de 60 grados que va desde el punto A hasta el punto B y ahí me lo coloca, miren, y me va a colocar el punto donde está 60 grados. Luego, lo que yo le doy la instrucción o los pasos que son los que el estudiante tendría que ir siguiendo. Después de haber medido ese primer punto de 60 sobre la circunferencia, pasamos una línea que va desde el centro hacia ese punto que yo he colocado. Y luego sobre esa línea vamos a volver a colocar nuestro transportador y medir nuevamente, mire, 60 grados. Y luego volvemos a repetir el proceso, una línea que va desde el centro hasta ese vértice. Y luego aquí lo mismo, vuelvo a poner, aquí me salté un paso. Vuelvo a poner mi transportador y mido nuevamente 60. Y repito, le voy a dar play desde el inicio para que ustedes vayan viendo la construcción. Pero bueno, vamos a bajar la velocidad un poquito porque se ve muy rápido. Vamos a ver acá. Entonces, esto es lo que el estudiante tendría que ir haciendo paso a paso. Y aquí puedo darle pausa. Bueno, paso número 1, hacer la circunferencia. Listo, de radio 5. Ponemos nuestro centro, pasamos el segmento que nos va a servir de base para poner nuestro transportador, ocupamos nuestra regla y lo hacemos. Listo, ahora agarramos nuestro transportador y empezamos a medir 60. Agarramos la regla, hacemos el trazo del centro hacia ese punto, vuelvo a colocar el transportador, vuelvo a medir, vuelvo a colocar el transportador, hago la medición, uno con un segmento desde el centro hasta este punto, hasta terminar la circunferencia, cada 60, y vamos a ir colocando cada vértice. Entonces, esto es lo que el estudiante va a ir viendo, ¿verdad? Y va a ir replicando en su página. Al final, después de que nosotros, ya terminamos de medir hasta terminar toda la circunferencia, ahora lo que queda es unir estos vértices, ¿verdad? Unir estos vértices con la regla. Entonces, toma la regla y empieza a unir cada vértice. Fíjense de que en quinto grado, una de las dificultades que tienen los estudiantes es que no les sale bien
el polígono o crean el polígono, pero no es regular porque las medidas les quedan diferentes, porque la mayoría se confunden en colocar los vértices, porque no queda claro muchas veces a dónde es que se debe de medir, a dónde es que se coloca el punto. Y RoboCompass deja ver muy bien cómo es que se pone el punto de cada marca que vamos haciendo, que cada vez que vamos midiendo 60 grados. Entonces esa parte queda bastante clara. Y luego finalmente, cuando ya hemos construido nuestro, en este caso, hexágono regular, lo único que queda es borrar, ¿verdad? Pues el estudiante ya borra todos los trazos que habíamos hecho, que era el borde de la circunferencia y las líneas que habíamos hecho desde el centro hacia los vértices, para que ya nos quede nuestro polígono como debe de ser. Entonces aquí miren qué comandos he utilizado. Bueno, he utilizado el comando de arco, el comando punto, el comando línea, el comando de ángulo y finalmente utilicé el comando de polígono para que me trace el polígono final, ¿verdad? De los vértices. Y el comando de ocultar, recordémonos que este hide es para ocultar y fill es para rellenar, ¿verdad? Aquí yo elegí rellenar mi polígono. Le puedo decir al estudiante, ok, ahora que ya borraste, colorealo, por ejemplo, colorealo de tu color favorito. Y luego, aquí podemos ir replicando y, por ejemplo, alguien les decía, ¿verdad? No todos los estudiantes aprenden a la misma velocidad. Y por ahí alguien, Miss, yo no entendí cómo medir el ángulo. Bueno, le vuelvo a repetir el comando, en la parte donde está donde está el comando específico para que él vea cómo es que debe de hacerlo paso a paso. Entonces, esa es una de las virtudes que tiene RoboCompass. Entonces, estos son ejemplos sencillos que yo puedo exponerle, ¿verdad? Para un contenido de cuarto y de quinto grado. Y finalmente, pues recordémonos, ¿verdad? Que es importante luego, pues, poner a practicar a nuestros estudiantes. Y ahí en el resuelve, pues ahora hay que dibujar un octágono a partir de un círculo de radio de 4 centímetros. Y podemos nosotros ir a hacer nuestra construcción, ¿verdad? Puedo venir a modificar esta parte y hacer los comandos necesarios de tal manera que aquí no sea un hexágono, sino que sea un octágono. Y ir replicando toda esta parte hasta lograr, ¿verdad? Que nuestros estudiantes puedan hacer estas construcciones por sí mismos en lápiz y papel. Es decir, la herramienta de RoboCompass, en este caso, como la he presentado yo para estos ejemplos de cuarto y quinto grado, es como un recurso del docente, ¿verdad? Para su clase. Lo presenta de tal manera que le facilita al docente explicar, ¿verdad? Qué es lo que el estudiante debe de hacer en su página, de tal manera pues que nos facilita más el trabajo a nosotros y por otra parte tiene el plus de que nuestros estudiantes pueden ir viendo, ¿verdad? Paso a paso, pueden ir replicando cada uno de los pasos y los elementos para la construcción de polígonos. Entonces, maestros, esto ha sido lo que yo quería compartirles este día. Espero pues que sea de utilidad, que ustedes vayan agarrando ideas. Esto no es como dice el dicho, ¿verdad? Algo en piedra, ¿verdad? Que así tiene que ser. Esto es un ejemplo que yo les presento, ¿verdad? Ahora, ustedes son mucho más creativos quizás que yo. Entonces ustedes pueden ingeniárselas. ¿De qué otra manera pudieran utilizar ustedes su herramienta de RoboCompass para su clase? Y realmente hemos utilizado, si ustedes se fijan, hemos utilizado comandos sencillos, pero que al final las construcciones son de mucha utilidad para nuestros estudiantes. El plus de este RoboCompass es el hecho de que el estudiante va viendo paso a paso, como si estuviese haciéndolo en una página, en un papel, con los instrumentos, las construcciones. Esa es una de las diferencias que está con GeoGebra, ¿verdad? GeoGebra de una sola vez tira el trazo, las construcciones, pero RoboCompass
va haciendo paso a paso, como que si él estuviera manipulando los objetos, de tal manera que el estudiante comprende qué es lo que debe de hacer, cómo se hacen en sí las construcciones. Entonces, quiero ver, aquí, permítame, se lo voy a compartir nuevamente un momentito. Yo por aquí había puesto, quiero ver, si era aquí o era en el otro, no lo tengo acá, pero recordémonos que nuestro robo, nosotros teníamos varias construcciones. Yo por acá, en mis construcciones anteriores, se recuerdan que habíamos hecho construcciones de triángulos según la medida de sus ángulos, según la medida de sus lados, y esos son contenidos que se ven en cuarto y en quinto grado. Entonces yo podría venir a retomar mis construcciones anteriores, por ejemplo. Y estos recursos me ayudan para profundizar, ¿verdad? Mi clase y que nuestros estudiantes pues vayan comprendiendo mucho mejor los contenidos, ¿verdad? Que eso es, al final eso es la misión que nosotros tenemos, que nuestros estudiantes comprendan, la mayoría, ¿verdad? No solamente que el 10%, que son los niños más inteligentes, sino que todos, ¿verdad? Todos nuestros estudiantes. De hecho, esa es la idea de que nosotros utilicemos herramientas, de tal manera que expandamos nuestra manera de enseñanza y alcanzar lo más que podamos a toda nuestra población estudiantil y que todos tengan la posibilidad de comprender, entender y practicar y poner en práctica lo que han aprendido y se enamoren pues de esta materia que es tan apática para los estudiantes hoy en día. Sienten mucha apatía a la materia, pero con herramientas como este tipo, pues nos puede ayudar para ir superando estas dificultades. Así que eso ha sido todo por esta sesión. Dejo a mi compañera Ivette que nos va a despedir y nos va a decir algunas cosas importantes también. Bueno, muchísimas gracias, Erika. Nada más recordarle a los maestros que de la forma que nosotros hemos presentado, ¿verdad? El guión de clases, ustedes tienen el formato en la página, ¿verdad? De nuestro sitio web de Esmatecno. También tienen todos los videos, ¿verdad? Acceso a todos los videos en nuestro canal de YouTube. Les pedimos por favor entrar a nuestro canal. Estamos actualizando los videos y también les quería pedir de favor que ustedes compartan el canal, ¿verdad? Porque ustedes tienen el privilegio de estar aquí con nosotros, de poder ganar este diploma, pero hay muchos maestros en el país, ¿verdad? Que necesitan saber acerca de estas herramientas. Así que les pedimos que ustedes también sean difusores, tanto para sus compañeros docentes, amigos, ¿verdad? Que ustedes conozcan y los alumnos también, para que el canal pueda crecer y llevar más ayuda a los estudiantes que necesiten y maestros que necesiten esta guía. También mencionarles que deben, ¿verdad?, ocupar, en el caso de los profesores que tienen la tarea de RoboCompás, deben ocupar RoboCompás y Canva y también nuestro guión de clases, nuestro formato de guión de clases. Así como hizo la maestra Erika, ¿verdad? En su diapositiva en Canva, ahí ella hizo insertó, ¿verdad? El enlace de RoboCompás que la llevaba directamente al recurso donde ella ya le explicaba a los alumnos, ¿verdad? Y también ustedes pueden insertar sus propios recursos creados, también pueden dejarle en la parte de las tareas al estudiante insertado un link de una hoja vacía donde ellos pueden trabajar y al final les pueden enviar el link los estudiantes, ¿verdad? La idea es replicarlo en la clase. Quiero felicitar al maestro Eli Joel, ¿verdad? Que esta mañana me compartía su experiencia con estudiantes de bachillerato en el uso de GeoGebra. Él estaba explicando los desplazamientos de las funciones y fue de manera más sencilla explicarlo, ¿verdad? Porque como decía la maestra Erika, no estamos a cada rato borrando, es que señor, no me fijé cuando puso ese punto y cómo hacemos, y vuelvo a borrar, ¿verdad? Y vuelvo a poner las cosas. Entonces, en este caso, estas herramientas que estamos presentando, tanto como Canva, RoboCompás y GeoGebra, nos permiten esa facilidad, ese plus. Recordemos que ahorita lo que está en top son las herramientas digitales, ¿verdad? Las inteligencias artificiales, etcétera. Pero nosotros no podemos quedarnos atrás, ¿verdad? Entonces tenemos que tener de la mano estas herramientas para poder dar clases más dinámicas. Así que felicidades, profesor. Elijo él, ¿verdad? Que ahí vio el cambio, como los estudiantes también
han visto de una manera más favorable la clase, ¿verdad? Y los invito a todos ustedes que si ya lo pusieron en práctica, nos compartan sus experiencias, ya que eso nos motiva a nosotros como grupo a seguir innovando. Bueno, queridos maestros, esto ha sido todo por el día de ahora. Los esperamos puntualmente el día de mañana y cualquier cosa estamos a la distancia de un mensajito. Dios les bendiga.